Bueno, buenas tardes a todos. Quiero dar inicio a la conferencia de clausura de este magno congreso, así que les invito a todos a que sigan en el salón para dar el cierre a este evento que creo que superó todas las expectativas. Así que vamos a hablar de un tema demasiado importante con un invitado extranjero que nuevamente esperemos que haya tenido una estancia favorable, igual que todos aquí en nuestro país, en Asunción. Para presentarlo, que vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible porque su historia de vida y currículum debe llevar mucho tiempo para impactar lo que es, y por lo tal convoco a nuestro presidente del Congreso y de la Sociedad Paraguaya de Hipertensión, al doctor Gustavo Escalada, para que le presente a nuestro invitado. Bueno, es un gusto y un placer presentarle al doctor Luis Alcócer. Él es especialista en cardiología, hipertensión arterial, máster en administración de hospitales y salud pública, máster en teoría cardiovascular, director general del Instituto Mexicano de Salud Cardiovascular, past president del IATS, presidente del Grupo de Expertos en Hipertensión Arterial, past president del Latin American Society of Hypertension. Por favor, doctor. Bueno, pues muy buenas tardes a los sobrevivientes de este maravilloso evento. Muchísimas gracias nuevamente. ¿Qué quieren que les diga? Que si me fue bien, bueno, a nadie le puede ir mal en este hermosísimo país con estas maravillosas personas. En todas hay gente buena y hay gente mala, pero yo creo que aquí hay más gente buena que gente mala, definitivamente. Es un país extraordinario. Qué maravilloso congreso, ¿no? Nos preguntamos, y a veces el doctor Coca y yo, que hemos estado tantos años en esto, y él dice que predicamos en el desierto. Entonces, qué lindo congreso. ¿Les será útil a ustedes? Definitivamente. ¿Lo han disfrutado? Definitivamente. ¿Les servirá a sus pacientes? No lo sé. Y lo más probable es que no mucho, porque así es el ser humano. A ver, un médico, Juanchito Ramírez, con la sala de espera llena, 25 pacientes a los cuales les cobra cada una cantidad de dólares bastante favorable. Antes de venir al Congreso o a otro Congreso, el miércoles recibe un paciente, usted tiene 160, 90 de presión, eso es que en realidad ha estado muy nervioso, debe comer menos, y le receto en Alapril una tabletita en la mañana y nada más. Se viene al Congreso, oye todo esto, sabe que la monoterapia no debe de ser, que todo esto que han oído, y el lunes saca el recetario y vuelve a poner en Alapril, exactamente de esa manera. Así es la mente humana. Decía mi querido, perdón porque lo cite, porque él tiene un gran predominio sobre mi mente, es como un encantador de serpientes, a Tony Coca. Vamos, por ejemplo, bueno, pues es que están las guías. Pues sí, pero las guías son reglamentos sin dientes. O sea, no pasa nada. A ti no te pasa nada si no sigues las reglas, las tienes ahí. Y la mentalidad del ser humano es muy, decía el doctor Coca, muy compleja. No, no es muy compleja, es extraordinariamente simple. Y eso es exactamente lo que no nos hace entender el problema. Es extraordinariamente simple. Lo que tienen ustedes tatuado en el hipotálamo no se borra nunca. Es un tatuaje. Antes en alguna vez alguien dijo que les había yo dicho que hay que desaprender para volver a aprender. No se puede desaprender lo que tenemos tatuado en el hipotálamo. Es como los cantantes estos que se tatúan aquí el rostro de la novia y cuando se pelean con la novia se lo quieren borrar y no se puede borrar.
Le tiene que poner bigotes o ponerle un sombrero para que no parezca la misma, pero ahí va a estar. De tal manera que lo que aprendieron ustedes sobre hipertensión arterial está grabado ahí y inconscientemente, si no racionalizan, van a hacer exactamente lo que ese tatuaje dijo. Y esto es un problema mayor, este es un problema al cual nos enfrentamos fuertemente y que ahora es mucho más amenazante, no solo para las personas, sino para nosotros, porque eso no le pasa a la inteligencia artificial. A la inteligencia artificial no le pasa eso que nos pasa a nosotros. Bueno, en ese sentido también decía el tema hipertensión arterial, lo que sabemos y lo que hacemos. Todos tenemos bien claro lo que deberíamos hacer y hay una brecha enorme entre lo que deberíamos hacer, que sabemos que debemos hacer, y lo que hacemos. Y este es un problema mayor y desde luego esto no lo podemos ignorar más. Insistimos y recontrainsistimos que la hipertensión es un problema mayor, que es muy frecuente, que si está en la cascada esta en que se va perdiendo, que porque algunos no saben que la tienen la presión alta y los que la tienen no se tratan, y los que se tratan no se tratan bien, y acaba siendo menos de 1 de cada 10 personas con hipertensión arterial que la tiene controlada. Esto me recuerda a aquel mexicano que llega a la Virgen de Guadalupe y dice: Virgencita de Guadalupe, si mi mujer me engaña, que no me entere. Dice, y si me entere, que no me preocupe. Entonces, es exactamente esto. O sea, ahí está el paciente, está ahí, y ya el final es exactamente esta situación. Entonces, sabemos qué debemos hacer para aumentar el tiempo de vida con calidad de nuestros pacientes. Porque esta es la finalidad. La finalidad no es bajarle la presión arterial al paciente, ni es que deje de dolerle la cabeza. Es que tenemos que hacer aumentar su esperanza de vida, porque este es el principal mecanismo que conocemos de muerte prematura. El hipertenso descontrolado pierde entre 8 y 10 años de vida y los últimos 3 años de su vida lo pasa en condiciones muy desfavorables, dando pláticas en los congresos a pesar de su demencia senil, o a lo mejor con insuficiencia cardíaca o agitándose en las escaleras. Entonces, esa es nuestra función, evitar que eso suceda, y eso no lo tenemos grabado en el hipotálamo. En el hipotálamo tenemos grabado, trae alta la presión, pues bájesela. Acuéstese, trae la presión alta, acuéstese señora, le pone no sé qué debajo de la lengua, ¡wow! ¡Qué supermédico soy! Eso no es una actividad médica, es una actividad cosmética, está prohibido y sigue siendo en mi país la primera tipo de atención en las urgencias de todos los días. Bajarle la presión arterial a alguien que no se le necesita bajar violentamente, que quizás sea peor bajársela violentamente que no bajársela violentamente. Bueno, entonces, ¿a qué se debe esto? Bueno, es que tenemos una conceptualización muy primitiva de la presión arterial, de la hipertensión arterial. Parece una cosa muy sencilla. Sube la presión, pues hay que bajarla. Así de sencillo. Eso es todo lo que nos preocupa. Entonces, la hipertensión arterial es un indicador universal y accesible de salud general. Como el aparato médico más frecuente en una casa es un aparato para tomar la presión. ¿Cuál es la historia de la medición de la presión arterial? Hija, me siento muy mal, tómame la presión a ver cómo estoy. Mamá, ¿la tienes bien? Ah, pues estoy sana. Mamá, ¿la tienes alta? Córrele con el doctor para que te la baje ahorita. Y esto es absolutamente, desde luego, un pensamiento que, como se los digo así, suena absolutamente ridículo. Es que a mí me da mucha pena porque todas estas cosas que les digo son absolutamente ridículas. Y sin embargo, suceden en el 98% de las veces. Algo que si pensáramos 2 instantes sería una barbaridad. Es un efecto frecuentemente transitorio del estrés, las preocupaciones y el trabajo excesivo. No, señor, pues es que, ¿cómo no va a tener la presión alta si usted se preocupa mucho y trabaje mucho? ¿Qué hago, doctor? Pues trabaje menos y no se preocupe. Entonces, ¿qué? ¿Usted me va a mantener, doctor? ¿Trabajo menos y usted me va a mantener?
o que usted va a mandar matar a mi pareja o a mi jefe, que es el que me trae pues son absolutamente tonterías. La medicina ocasional de la presión arterial es un procedimiento, la medición es un procedimiento exacto y útil, es un procedimiento pésimo, que tenemos 100 y tantos años de hacerlo. No tenemos otro todavía así muy bueno, pero para nada es una cosa, no es segura, para nada es exacta. Necesitaríamos tomar 26 mediciones y tomar el promedio para tener una idea de que eso sucedió. Y vamos a insistir mucho en esto porque es fundamental y es reconocible por sus síntomas. Esto es muy común en las personas. No, doctor, yo sé cuando traigo la presión arterial alta. Y a mí me duele la cabeza, o yo me mareo, o yo no sé, si no estoy así es que no tengo la presión arterial alta. Todas cosas son falsedades que nos llevan a condiciones muy especiales. El tratamiento fundamental consiste en controlar el estrés, la ansiedad, el consumo de sal y el sobrepeso. Como dijo alguien, pues sí, ojalá fuera, pero esta es la manera más fácil de fracasar, pero es la más sencilla de decir, es echarle al paciente la culpa, como no quiere estar hipertenso, si usted está muy nervioso, si está muy gordo, mire nada más lo que come, debería usted comer semillas del Tíbet cortadas al amanecer o una cosa así, y eso suena muy fácil y como que suena muy elegante, ¿no? Es que usted no sabe que en realidad el problema de la hipertensión arterial es el estrés, ni siquiera es el estrés. Ni siquiera es el estrés, ni siquiera desde el punto de vista psicológico el problema del paciente es que esté estresado. La estructura mental del paciente hipertenso es fundamentalmente caracterizada por ira, la persona es iracunda, está frustrado y tiene regurgitación de sus problemas, está recome y recome sus problemas. Entonces, todo es equivocado y lo vemos de una manera muy sencilla. ¿Cómo tratamos actualmente la hipertensión arterial? Basado en las cifras. Con una sola cifra y con una medición técnica y como un fenómeno aislado, como si sucediera solamente ella. Usted trae la presión arterial alta, bueno, también tiene alto el colesterol, pero en fin, vamos a insistir en esto muy rápidamente. Y desde luego, todos tenemos la idea de que es un acontecimiento. Doctor, traigo la presión arterial alta. O doctor, se me subió la presión arterial alta. Ustedes no deberían contestar ni siquiera tiene la presión arterial alta, sino tienen que contestar, no señora, usted vive con hipertensión arterial. Y este es un concepto totalmente diferente, tan sencillo de decir y tan difícil de aplicar. Usted vive con hipertensión arterial y es una pareja con la cual pues está peor que su pareja porque la va a hacer vivir mucho menos tiempo y la va a hacer sufrir mucho al final de esa relación. Entonces, lo nuevo pues es pensar de una manera. Pero ¿cuál es el pecado capital? Déjenme insistir en esto, insistir y recontrainsistir porque lo vemos como algo superficial y es el problema capital de la hipertensión arterial. Hacemos girar todo alrededor de las cifras de presión arterial, por eso se llama hipertensión arterial, y con ellas diagnosticamos y estratificamos. Usted es hipertenso, no es hipertenso, nos peleamos que si es presión alta, que si es hipertensión, que si es presión leve, que si es más malita de lo menos malita que debería de ser, y eso lo hacemos a través de las cifras que tomamos. Decidimos el tratamiento, usted necesita tratamiento para el resto de la vida. ¿Y cómo lo decidimos? Por las cifras. Y vigilamos la evolución. Usted va muy bien, no va bien, no se ha controlado, está controlado, no está controlado. ¿Y cómo tomamos la presión? El papelito que nos llega de la enfermera en la puerta que toma la presión. ¿Quién es la que está sentada? Ella. Bueno, esta es la imagen, por lo menos en mi país, de 98% de las tomas de presión. El médico no tiene tiempo para tomar la presión. Nos desgañitamos diciendo hay que entrenar al médico a tomar la presión. Hombre, si nunca la toma él, por lo menos en mi país, el 99% de las veces la toma la enfermera en la puerta, de esa manera, con un aparato que Dios sabe de dónde sacó, amarrado a lo mejor con unas ligas. Le pasa un papelito al médico y dice, usted tiene 140/90, sí, tiene alta la presión, Y así tomamos las decisiones, pero por Dios,
Con esta calidad de información decidimos el diagnóstico, el manejo de tu paciente que vive con hipertensión. Por eso les decía yo que de pronto me da pena decirles esto, pero esta es la realidad absoluta, señores. Podemos aquí desgañitar sobre qué barbaridad con la presión, y ese es el mundo de la presión arterial. Ese es el mundo de la presión arterial. Y analícese, y espero que la mayoría dijeran que no, pero creo que estoy pensando así como el decirle a mi paciente que debe bajar de peso y dejarse de preocupar. No es la realidad. No es la realidad. La realidad tenebrosa es esto. No sé cuánto se haya gastado de dólares en este congreso o en la enseñanza de la hipertensión en el mundo, y esta es la realidad. Todo esto que dijimos, y que si la renina, y que si la no sé qué, y la no sé cuánto, así nos enteramos si el paciente tiene la presión arterial elevada o no. Si mides mal, diagnosticas mal. Si diagnosticas mal, tratas mal, y si tratas mal, el paciente es quien paga las consecuencias. Y creo que este es el mundo, este es el mundo real. No que si Silvesarán irá a servir o no irá a servir, pues aunque tengan ese y que cueste un dineral al mes, seguirán tomando la presión de esa manera. Seguirá siendo la señorita Lupita de la puerta la que tome la presión, y con eso van a tomar la decisión si le fue bien con una inyección cada 6 meses que vale $20,000. Aplican una inyección que vale un dineral y la controlan con una medición de presión así. Así somos los humanos, No me estoy rasgando las vestiduras. Lo que pasa es que hay que entenderlo así, y sobre todo nosotros que de alguna manera lideramos la enseñanza. Tenemos que entender que así somos los humanos, y como veremos no se trata ni siquiera de que seamos malos o de que no estemos informados, sino depende de que no entendemos cómo pensamos. Así debería tomarse la presión, ojalá se tomara así. La medición casual en una toma es un error casi universal. No se debe tomar una sola vez, y 99.9% de las veces se toma una sola vez la presión arterial. El método, aún con equipos estandarizados de calidad, sigue siendo inexacto. No hay tanto problema en realidad, porque tampoco es otro problema muy grave, que es este corte de una variable continua. Le ponemos metas que son necesarias para entenderlo, pero tampoco es tan exacto. Si fuera así exacto, no habríamos ni siquiera mejorado lo poquito que hemos mejorado a algunos pacientes hipertensos. En realidad hay un cierto margen para la inexactitud, pero no exageren. No exageren, que no sea a través de esas mediciones anormales. La mejor manera sería hacer 3 mediciones separados, 5 minutos cada una. Como hoy ando de buenas, pues les hago una rebaja, bájenle a 2 minutos. Pero hay que tomarla una vez, con la técnica que vieron, con un aparato bueno, con un manguito adecuado, con el paciente sentado después de haber descansado, etcétera, etcétera. Y se toma una vez, se esperan 2 minutos, se toma una segunda vez, se esperan 2 minutos, y de preferencia se toma una tercera. Desechan la primera, que es con la que en el mundo se toman las decisiones, y hacen un promedio de la segunda y la tercera. El problema de esto es que son 9 minutos y el médico tiene 15 para tomar decisiones. Desde ahí empezamos y es la única manera más o menos razonable realmente de tener una idea sobre la presión. Si no se mide la presión fuera del consultorio, pues no nos vamos a enterar de estas cosas de las cuales estamos insiste y insiste, de la hipertensión circunstancial, la de la bata blanca, la hipertensión enmascarada, la exacerbación episódica. No nos vamos a enterar de las variabilidades circadianas, cómo está en la noche, si le sube o no le sube. No vamos a tener información sobre este fenómeno, que es que en la mañana de pronto hay gente que le sube muchísimo la presión arterial al momento de despertar, y es momento en el cual suceden muchos de los accidentes. No vamos a tener información si les disminuye la presión durante la siesta, o si tiene esta temible hipotensión postural que nos da tanta preocupación en el anciano frágil. Y desde luego no vamos a tener ni la más idea de la variabilidad de la presión. Entonces, aún bien hecho,
Y en la toma ocasional sería muy incompleto. Aún así sería muy incompleto. Por eso les digo que este es el problema fundamental. Así construimos las cosas. Por eso se nos caen en los temblores los edificios, porque los construimos mal. Así es, la mayoría de los edificios que se caen en los temblores son porque se construyeron mal, por ignorancia o en nuestro medio mucho pues por que hay que ganarse unos centavitos de comisión, ¿verdad? Bueno, entonces, luego, no, es que la toma domiciliaria es la solución. Entonces, la toma domiciliaria es, tómese la presión arterial en su casa, señora, y me avisa. Tómesela cuando, como quiera, donde quiera, sin haber sido entrenada, con un aparato que Dios sabe, en cualquier momento, hija, tómame la presión que la tengo muy alta. No, la medición domiciliaria es extraordinariamente importante, pero bajo un protocolo. Se necesitarán 7 días, bueno, nuevamente ando de barata hoy, con 5 que la tomen está bien. 5 días y la tienen que tomar en la mañana, antes de tomar el medicamento, las 3 veces que les dije separadas, en la noche otra vez, apuntar lo que salga, el paciente debe apuntar exactamente lo que diga el aparato y no, esta no la tomes en cuenta porque yo creo que está mal. Y después hacer el promedio, desechar el primer día y hacer el promedio de los otros 4 días. Y así tendríamos una información. Desde luego, lo racional es el empleo de la medición ambulatoria de la presión arterial. También es un método terrible, si lo vemos desde un punto de vista, sobre todo en la noche. Es hipertensión nocturna o insomnio. Eso de que 2 veces por hora o 1 vez por hora, cuando estás dormido, se te infla en el brazo, el aparatito. Bueno, pero pues es lo que tenemos y ya es una gran mejora. Eso nos informa bastante razonablemente de qué pasa en la noche. Ya lo vieron, que la hipertensión arterial nocturna es muy grave, pero que también el no descenso de la presión arterial, si no baja la presión arterial, por lo menos 10 minutos de mercurio durante la noche, el paciente tiene más problema. O si le baja más de 20, también tiene problema. Y eso solo lo sabemos con este método extraordinariamente primitivo, pero útil. Ahora, no es que la presión casual no sea útil, no es que la medición de la presión domiciliaria no sea útil, no es que la mapa no sea útil, pero son métodos muy delicados. Hay que hacerlo lo mejor posible y si rompemos estas reglas, vamos a tener una información muy defectuosa con la cual tomamos decisiones gravísimas. Y ese es el problema fundamental. A lo mejor ya podríamos casi terminar aquí, pero no, porque la hipertensión arterial, como decíamos, no es un suceso, ni siquiera es una serie de sucesos, es un proceso progresivo con el cual vive la persona. A la persona no le da el accidente vascular cerebral porque hoy le subió la presión arterial. Tiene el accidente vascular cerebral porque lleva 5 años, 6 años descontrolado. En la Ciudad de México, les platicaba yo ayer, está montada sobre un lago, nos inundamos con frecuencia y hace 30 años hicimos un colector debajo de la Ciudad de México enorme, que puede contener una cantidad enorme de agua. Entonces, mientras el colector estaba bien, se acabaron las inundaciones en la Ciudad de México. Después, durante 30 años, tiramos basura a ese colector y ahora se llenó. Y ahora con un pequeño aguacerito se inunda la ciudad. Pero el decir, tómese la presión arterial y si la tiene alta se toma la medicina, es como decir en la Ciudad de México, sacar la mano y decir, bueno, hoy hay sol, pueden tirar basura, Hoy está lloviendo, cuidado, no vayan a tirar basura y salgan todos con las escobas a barrer. ¿Les parece ridículo? ¿Se ríen? Pues es lo que hacemos. Trae alta la presión hoy, pues bájese la presión. Pues le dio el infarto porque hizo un coraje, le subió la presión y por eso tuvo el infarto. No es así, no es así, así de sencillo. Y los temibles problemas de la hipertensión no son resultado de un cambio inmediato, es resultado de la acumulación del daño. Entonces, y este daño, que es la basura, vamos a definirlo así, y déjenme adelantarles algo. Es basura para el sistema tener más de 100 de presión arterial sistólica. Es basura para el sistema tener quizás más de 50 de LDL de colesterol o
todo lo que sobre por arriba de 70, le vamos a ponernos exagerado, es basura que se está acumulando. Todo lo que sea por arriba de 100 de glucosa en ayunas es basura que se está acumulando. Entonces, claro, entre más alto sea, pues es más basura. Pero el problema no es solamente el nivel de la presión arterial o de los factores de riesgo, sino el tiempo en que se ha estado acumulando esa basura, el tiempo sin control, y esto trae como resultado lo que se llama la carga hipertensiva, o que si lo juntamos con el colesterol, el azúcar, el peso, todo esto, tenemos la carga de los factores de riesgo. Pero esto también depende de qué tan grande es el colector. Si nosotros hubiéramos hecho un colector más chiquito, la Ciudad de México se hubiera empezado a inundar hasta a los 10 años. Como hicimos un colector muy grande, se empieza a inundar a los 30 años. Pues igual es esto, depende de qué tanto aguanta la persona el acúmulo de esa presión no adecuada durante su vida. Pues depende de cómo está todo lo demás. Si tiene una salud mala, y ayer les decía yo, hay 4 razones para la salud de enfermedad y que no tomamos generalmente en cuenta. La primera, se los voy a repetir, es cómo escogieron a sus papás. Si escogieron mal a sus papás, están mal. Si lo escogieron bien, pues a lo mejor están bien o no, pero ese es el primer factor. El segundo factor es cómo se portan. Suben de peso, no suben de peso, se preocupan, qué comen, etcétera. Es el segundo factor. Primero, la genética, después, el estilo de vida. Tercero, dónde viven, y Tony nos ha hablado mucho sobre esto. Dónde se vive es importantísimo, no solamente por eso, sino por todo el entorno en el que se vive social, todos aspectos de los determinantes socioeconómicos, dependen de dónde vive. Y la cuarta razón es con quién viven. Quizás la microbiota tenga mucho que ver con este problema. Entonces, las combinaciones de otros factores de riesgo es lo que da el tamaño del contenedor, y lo que se acumula es esto. Y el concepto se entiende también muy fácilmente de esta manera. Si tienen ustedes un vaso lleno y arrojan una gota en ese vaso, se derrama. Esa misma gota, si la ponen en un vaso vacío, ¿qué pasa? Nada. Y todos le atribuimos a la gota el resultado que se obtiene. Ah, es que usted hoy comió no sé qué, o hoy se preocupó. Pues es la gota, ¿no? El problema no es la gota, el problema es qué tan lleno está el vaso. Y este es un concepto fundamental actualmente en riesgo cardiovascular, porque no se refiere solo a la presión arterial, sino se refiere a todo. Y este es un cambio que no entra con facilidad en nuestra mente. Es mucho más fácil hacer una relación una relación causa-efecto momentánea. Como hizo esto y en este momento le pasó eso, pues la causa de que le haya pasado es lo que hizo en ese momento. Terrible. Bueno, ya vamos a terminar porque ya dijimos la monoterapia, por Dios, no está totalmente superada. La primera razón, la más sencilla de entender, es que si usan monoterapia solamente van a cubrir a 1 de cada 3 hipertensos. Entonces, qué buenos generales son en que la estrategia que escogen es la que tiene 30% de probabilidades de ganar. Si ustedes fueran generales, pues los mandan a fusilar. Si hay varias opciones y la primera que escogen es, en lugar de la que tenga 90% de probabilidades de que ganen la guerra o la batalla, escogen la que tiene el 30%. Bueno, por Dios. Si lo vemos así, a mí me parece ridículo, me da una vergüenza espantosa decírselo, pero así es la realidad frente a esta realidad tonta, después de tanta ciencia y todo. Esa es la realidad, es cómo pensamos, cómo enfocamos las cosas y no tenemos remedio. El otro problema es que estas enfermedades o esta situación no suceden solas, son una especie de cartel. ¿Y cuál les gustó más de esos enemigos que están golpeando al corazón, al riñón y al cerebro? Pues les llamó más la atención la hipertensión arterial porque es el que tiene el mazo más grande, o a otro que se dedica a eso, pues les gustan más los lípidos y se olvidan del resto del cartel y atienden solamente a uno de ellos. Sabemos que la hipertensión arterial es parte de una pandilla, es parte de un cartel,
¿Por qué solamente atacamos esa parte de la pandilla y dejamos por lo menos otros 3 o 4 componentes de ese cartel o de ese gang o de esa pandilla sin atender? Porque así es la mente humana. Nos gustó la hipertensión y es la que tratamos. Entonces, ¿por qué entonces tratas a cada agresor por separado y no proteges a todas las víctimas? La garantía del fracaso, que es lo que vivimos, es tratar la presión sin corregir la glucosa, los lípidos y el peso, es un fracaso terapéutico garantizado. El conocimiento y la transmisión del conocimiento la tenemos que hacer en pedacitos, porque no podemos hablar de todo junto, tenemos que separarlo, pero esto no quiere decir que si hoy estamos hablando de hipertensión, lo demás no sirve. Entonces vienen juntas, ya le quieren llamar CKM, si algún día quieren que Alcocer vuelva, que volverá con mucho gusto, les puedo hablar sobre nuestro concepto de Macarena. No es ni siquiera solamente el corazón, el riñón, los que se alteran y el cerebro, el hígado, hasta el intestino tiene que ver con hipertensión arterial. Entonces no podemos ver esta situación desde un punto de vista aislado. Vamos a conceptualizar diferente. La regla de oro del tratamiento moderno es el tiempo. Entre más inicies el tratamiento al principio del proceso, mejores resultados te vas a tener. Entre más impides que la gente tire basura al colector, ese colector nos va a durar mucho más tiempo. No cuando ya está lleno, empiezo a decir que ya no tiren basura. Claro que siempre ayuda, pero no ayuda igual. Ese a lo mejor me va a conservar un mes la situación bien, mientras que el otro podría ser 30 años. Entonces hay que entrar desde el principio y hay que entrar en serio. Esta es una enfermedad seria, no es una característica graciosa, ni se debe a cosas así medio raras. Es un problema mayor y hay que atenderlo y entenderlo desde el inicio, desde el principio. La meta es un término asqueroso. Asqueroso, porque a ver, si ustedes corren maratón y llegan a la meta, ¿siguen corriendo? No, ¿verdad? Entonces por eso, si ya llegué a la meta, pues ya no sigo corriendo. Sobre todo en el colesterol pasa muy frecuente. Doctor, o mismo levanta la mano, oiga, ¿y por cuánto tiempo debemos seguir la combinación de estetina y ezetimiba cuando ya le bajó el colesterol a mi paciente? Ya en hipertensión ya no lo vemos tanto, ¿verdad, Tony? Pero al principio nos los preguntaban. Ahora no, ya quedó que pues más o menos para toda la vida. Nunca usen el término toda la vida. Entonces a mí dicen, doctor, ¿tengo que tomar este medicamento el resto de la vida? No, mire, vamos a hacer una cosa, tómenlo por 40 años más. Dentro de 40 años vemos, si no, por cierto, dentro de 40 años pide la consulta en la mañana porque ya no voy a dar consulta en la tarde. 40 años. Sí, hay que venderlo de una manera diferente. No es esta cosa impositiva de que tienes que porque te va a pasar y te vas a morir y si no se mueren, pues ¿qué pasa? Entonces hay que también emplear estos aspectos. Y el sistema, que debe ser sistémica, conservar el control por lo menos 70% de la vida de todos estos factores. Hay que iniciar temprano y hay que lograr la meta en 3 meses, y eso insistimos mucho. Este tiempo de 3 meses es una especie de límite mágico para la meta. Si no lo logran en 3 meses, ya no lo lograron nunca. Y además, si no lo logran en 3 meses, tenemos evidencias claras de que el beneficio no es exactamente igual si lo logran en 1 mes. Entonces, tengo que empezar lo más temprano posible con el tratamiento farmacológico. Pueden empezar con las 2 veces, con las 2 cosas al mismo tiempo, las modificaciones al estilo de vida y el tratamiento farmacológico. No como antes, voy a dar tratamiento de modificaciones al estilo de vida y si no se compone, le voy a dar medicamentos. Suena súper lógico, suena como de buena medicina, es una tontería, es al revés. Empiezan con las 2 cosas y probablemente si logran un buen efecto en la modificación al estilo de vida, a lo mejor necesita menos medicamento. Pero no se basen en eso, nuevamente, no tomen la estrategia con mayor probabilidad de fracasar. La mayor estrategia de probabilidad de fracasar es pórtese bien. Mi mamá, mi abuela, mis nanas, mis hijas, siempre han dicho, Luisito, pórtate bien. Han perdido más de 80 años de dar recomendaciones inútiles.
Entonces, por favor, señores, por favor, es que esto es ridículo, de veras, cada vez me impresiona más. Ya hay que mantener sostenido el 70% de la vida, las reglas. Entonces, la estratificación, ya la vieron, no se los voy a insistir, se los insistió mucho Tony. Hemos vuelto al concepto de lo más bajo mejor. Dijimos que no porque a veces lo muy bajo era daño, entonces decimos ahora lo más bajo mejor si se tolera. Entonces, entre más bajo la tengan tolerándola el paciente es mejor. Pero lo ideal es tenerlos por abajo de 130/70 y si el riesgo es más alto hay que hacer la lucha por quizás tenerlos por abajo de 120 y mantenerlos así el resto de la vida. La evolución del estándar del cuidado clínico es como le dimos y estas son las cosas que ya no deberíamos ignorar, pero vamos a terminar diciéndoles por qué sucede esto. Ya les he avanzado un poco de que el problema es la manera en la que pensamos. Entonces, las guías las tomamos como digamos, un cortocircuito de salida para no pensar tanto. Ya pensaron por mí, ya tengo las guías aquí, pero tampoco las veo y nosotros decimos, bueno, vamos a darles estas reglas para que el cerebro no quiere gastar energía en pensar, sino, miren, este concepto, déjenme reordenar la idea. Este concepto ganó el premio Nobel, no es una idea de Luis Alcocer ni de un grupo, este concepto ganó el premio Nobel. Kahneman lo creó para el aspecto de enseñar la economía, pero no tenemos más que dos maneras de tomar decisiones en nuestro pensamiento. El pensamiento número uno es el pensamiento rápido de tomar decisiones inmediatas a través de reconocer un patrón con unos cuantos cambios y tomar una decisión enormemente veloz. Esto nos permite sobrevivir y la razón fundamental del éxito de este pensamiento uno y de la necesidad de uno es el que nos permite sobrevivir. Ya les he dicho que si, bueno, aquí va a entrar ahorita un león, salimos todos corriendo. No nos ponemos a pensar si es león, leona, leone, si tiene cola, si no tiene cola, salimos todos corriendo. Y este pensamiento es rápido, consume muy poca energía, 0.6 de calorías, mientras que el pensamiento racional al cual tenemos endiosado es que tienen que pensar racionalmente y propongan y háganle. Entonces, ¿por qué nuestro amigo Juancho, después de haber aprendido todo esto, regresa y vuelve a poner sonámbulamente en Alapril? ¿Por qué? Porque sigue usando el sistema 1, porque el sistema 1 no le causa trabajo, le ha dado éxito durante mucho tiempo, le da mucho gusto hacerlo, y pensar y volver a decir, ¿cómo me dijeron? ¿Cuánto era la meta? ¿Cuál era la combinación que yo debería hacer? Necesita gastar energía y no se hace. Entonces, el cerebro humano está programado para eso, tenemos que aprender cómo hacerlo y tenemos que aprender cómo cambiarlo. El punto final, que fue con el que comenzamos, es que tenemos que modificar nuestra manera de entender las cosas. Y el último punto terrible, es que nos olvidemos de los métodos clásicos. No tenemos tiempo para los métodos clásicos para cambiar esto. Antes decíamos lo que se necesita es la educación. Para que un conocimiento, y está bien estudiado esto, para que un conocimiento claro, desarrollado en la medicina, se aplique en la práctica diaria, tarda 17 años. O sea, para que entendamos esto, nos va a tardar 17 años. No, tenemos que usar lo que en salud pública se llama intervenciones ajenas a la voluntad. Tenemos que cerrarle el camino al médico para que no haga esas barbaridades. Y lo logramos en México, ya se los he platicado, me gusta mucho presumirlos, pero lo que hicimos en México, por fin nos oyó los tomadores de decisiones en salud, nos hicieron caso después de muchos años de que no nos hacían caso, y luego les digo cómo le hicimos para que nos hicieran caso. El gobierno mexicano, que es el que da el 70% de los medicamentos a los mexicanos, no compra ya monoterapia, compra una cantidad mínima de monoterapia, compra absolutamente terapia combinada, pero eso no es suficiente, porque cuando lo hicimos al principio, el médico seguía
ordenando monoterapia y entonces decía, es un problema este gobierno, hay desabasto, yo pongo los sartán una caja de 50 y ya no hay. Y devolvimos millones de cajas de combinaciones. Entonces, no es así, no es así. Hay que cerrar el camino. Entonces, ahora el médico de primer nivel de la atención a la salud en México se cambió el paradigma. Antes se decía, receta monoterapia y si necesita terapia doble tienes que consultar al especialista para que él te autorice la receta. Ahora lo hicimos igual. Tienes que recetar terapia doble a fuerza y si consideras que es monoterapia tienes que consultar al especialista porque esa es la condición rara. Tiene que venir ahora sí el geriatra a decir si sí es realmente o no necesaria esta situación. Entonces, como ven, perdónenme nuevamente por estas cosas que son extraordinariamente primitivas, pero esa es la vida real. Y como les he dicho, otro de los problemas que nos ataca mucho la mente es pensar que las cosas son como deben ser. Las cosas son como son, no como deben ser. Ojalá fueran las cosas como deben ser. Las cosas son como son y universitarios como nosotros que pasamos muchísimos años en la universidad, pues hombre, deberíamos por lo menos aprender a pensar. Nuevamente, muchas gracias y perdónenme si insulté su mente con cosas tan primitivas.